¿Estás? Buenas tardes, te saludo desde aquí, desde Celaya, Guanajuato, México, y es un gusto poder platicar contigo, con ustedes el día de hoy. También te comento que ayer me dio muchísimo gusto compartir contigo lo que fue nuestra primera clase sincrónica, en la cual realizamos un pequeño repaso de todo lo que son las habilidades de técnicas de litigación oral laboral. Agradezco como siempre la gran oportunidad que me da Avalor México de poder participar en este programa de fortalecimiento de sindicatos y trabajadores en México. Para mí es un honor, un gusto poder participar y poder platicar con ustedes el día de hoy, como lo hice el día de ayer y como lo estaremos realizando al transcurso de esta semana. Como ya lo referí hace un momento, el día de ayer platicamos un poquito de lo que fueron las principales, hicimos un repaso de lo que fueron las técnicas de litigación oral en materia laboral que fueron motivo del módulo anterior. Desde el día de hoy en adelante procederemos a realizar dos situaciones muy importantes. Empezaremos a platicar de unas cuestiones un poquito ya más avanzadas en relación al manejo de las técnicas de litigación oral laboral, tanto en su preparación como en su desarrollo ya de casos muy específicos que se pueden llegar a presentar. Y adicional de ello, también tendremos algunos videos en los cuales tú podrás repasar algunas de las técnicas de las cuales ya has hablado. Es muy importante comentar que lo que enriquece al derecho, lo que enriquece a la participación de todos, es cuando podemos ver opiniones diversas, ópticas distintas en ello. Te aclaro desde este momento que todas las opiniones que haga son opinión de un servidor, que no forzosamente pueden coincidir con todo lo que son las opiniones, pero que siempre creo yo que estamos en el mismo estilo y bajo el mismo objetivo de generar lo que son las buenas prácticas. Dicho precisamente lo anterior, me voy a permitir presentar lo que es presentar, compartir pantalla contigo de la presentación del tema que analizaremos el día de hoy. El día de hoy y en este video vamos a platicar un poquito de lo que son las técnicas, las estrategias de manejo de lo que son las distintas técnicas de litigación oral. Es decir, vamos a platicar el día de hoy de todo lo que es el trabajo previo que tú tienes que realizar para que tus técnicas de litigación, para que los ejercicios, las actividades que tú realizas ya en el juicio, directamente en la práctica, directamente en la trinchera, salgan lo mejor posible. El trabajar en las técnicas de litigación no implica solo pararse en lo que es el tribunal laboral y realizar lo que son los ejercicios o realizar lo que son las prácticas en ello. Implica justamente haber preparado y haberte puesto en lo que es la expectativa de poder llevarlo de manera adecuada. Que la información que tú manejes sea la información que realmente te lleve al éxito de las pretensiones, de las prestaciones que tú reclames en juicio. Hay que recordar que las técnicas de litigación son en primera instancia el camino, la fuente, el método, pero lo que es la sustancia siempre será aquellas situaciones de derecho que nosotros pretendamos acreditar, aquellas situaciones de derecho que nosotros pretendamos alcanzar. Sin más preámbulo, vamos a entrar en lo que es el tema del día de hoy. Me voy a permitir leer lo que es el objetivo general del cual nosotros vamos a trabajar. El objetivo es que todos y cada uno de ustedes apliquen técnicas y estratégicas avanzadas para la litigación oral dentro de lo que es el nuevo sistema laboral en México. El propósito es maximizar la defensa y la representación de las partes, en este caso estamos hablando de trabajadores y sindicatos, dentro de lo que es la audiencia de juicio oral. Bien, y este es el tema que nos va a ocupar el día de hoy, como ya lo adelantaba, las estrategias aplicables dentro de lo que es el juicio. Básicamente el día de hoy vamos a dividir lo que es este tipo de estrategias en tres grandes momentos que son en los cuales tú tienes que pensar, tú tienes que planear y tienes que organizar todo el trabajo que vas a desarrollar dentro de la audiencia de juicio oral de manera principal. Pero el trabajo que tú desarrollas en la audiencia de juicio oral no empieza cuando inicia la audiencia de juicio oral, empieza desde que nosotros estamos en la fase escrita. Lo que se haga dentro de la audiencia de juicio oral es el reflejo, es el resultado de todo lo que se ha hecho con anterioridad. Básicamente nosotros tenemos tres momentos en los cuales tenemos que revisar lo que son nuestras estrategias.
Cuando iniciamos el pleito, cuando iniciamos la preparación de un asunto, de un caso que llega a nosotros, cuando hemos pasado la fase escrita y estamos en el umbral al inicio de lo que es la audiencia preliminar y de manera conjunta con lo que es la actuación en el juicio oral, lo que pasa y tus técnicas que desarrolles dentro del juicio oral, en gran parte se va a encuadrar o enmarcar en lo que son las posiciones que tú hayas tomado desde tu escrito de demanda, contestación, réplica, contrarréplica, según sea el caso, así como los acuerdos y las resoluciones del tribunal que se hayan dado dentro de lo que es la audiencia preliminar. Bien. Esto implica entonces que el primer momento en el cual nosotros vamos a desarrollar o a trabajar con nuestras técnicas es cuando vamos a realizar nuestra teoría del caso. Dentro de lo que es este módulo no es repasar ni revisar otra vez todos los elementos de la teoría del caso que tú ya conoces, que es el elemento fáctico, el elemento probatorio y el elemento jurídico. El objetivo que nosotros tenemos es que analizar la forma estratégica en el cual tú determinas cuáles son los hechos, tú determinas cuáles son las pruebas y tú determinas lo que es el efecto jurídico. Hay que recordar siempre que el tener una buena teoría del caso te proporciona un mapa, una ruta que facilita la toma de decisiones estratégicas durante todo lo que es el transcurso del juicio, ¿sí? Y la falta de una teoría o una teoría débil siempre te puede ser fácilmente refutada por la contraparte y te puede generar un resultado que no es el esperado. Recordemos que la teoría del caso no tiene fundamento en ley, pero también hay que recordar que esta ha sido aceptada ya, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, como una parte sustancial para la planeación de los distintos asuntos que se ventilan en los tribunales. Dicho lo anterior, vamos a tomar para lo que es esta sesión un modelo que nos presenta la tratadista, la doctrinista María José Fernández Figueres Morales en su libro Estrategias de Litigación Eficaz. Te lo muestro en este momento. Esperemos que no se ve del todo bien. El libro, aquí está. Entonces, para que tú en su momento puedas consultarlo si quieres para mayores referencias. Básicamente, en lo que es este plan de actuación litigioso PAL, ella lo divide en tres grandes momentos: ex inicio, ex actio y ex alegato. Ex inicio abarca desde el primer momento en que tú tienes conocimiento de un asunto y, como lo dije, es un momento aplicado ya a materia laboral antes de realizar lo que es la audiencia preliminar, es decir, cuando acabas lo que es la parte de la fase escrita del juicio laboral. Obviamente hay decisiones que tendrás que tomar en relación con la audiencia preliminar y después en esta misma parte de exación, que es la parte intermedia, tendrás que tomar algunas decisiones de preparación para lo que es el juicio. Y el exalegato es la parte en la cual ya desahogamos lo que fueron todas las pruebas dentro de la audiencia. Es un momento muy rápido de planeación, un momento que tal vez no tengas mucho tiempo, tal vez sea importante, no tal vez sea importante, creo que debes de empezar a planear el exalegato desde antes de que inicie lo que es la audiencia de juicio oral. Entonces, repito, ex inicio, desde que tomas conocimiento del asunto hasta antes de la audiencia preliminar. Exacio, antes de la audiencia preliminar y y hasta que se desahogaron precisamente las pruebas de juicio, pero el ex alegato lo planeas en el mismo momento que estás terminando de ejecutar la exacción. Vamos a referirnos a cada uno de ellos. Vamos entonces a partir primero de lo que es la estrategia de inicio. ¿Cuáles son las estrategias, las decisiones, las actividades que tú debes de tomar en cuenta para poder iniciar y preparar de manera adecuada lo que es un buen juicio en materia laboral, en este caso en defensa de lo que son los trabajadores? Hay que recordar que lo que es la estrategia no es otra cosa que una metodología que te va a facilitar lo que es todas las actividades que tienes que desarrollar desde el inicio hasta el final para que tú domines cada una de las partes. Y empezando con la ex inicio, te comento lo siguiente. Siempre, como cualquier situación, vamos a empezar con lo que es la información inicial. ¿Cuándo se da la información inicial? Cuando es el trabajador el cual
Se sienta en tu oficina, se sienta en los juzgados, donde tú lo vayas a entrevistar y te va a platicar de cuál es el asunto, cuál es el problema por el cual acude contigo para solicitar lo que es el ayuda. Entonces, siempre en esta parte nosotros tenemos que tener una habilidad de escucha y de escucha activa y de observación. Es muy importante dejar hablar al trabajador, que diga las cosas como él las ve, como él las siente, como cree que pasaron, dejar que te las cuente en sus propias palabras. Tú dedícate en ese momento únicamente a lo que es escuchar al trabajador, tratar de no interrumpirlo y observar cuál es su comportamiento, cómo se ve, está nervioso, está ansioso, qué tanto le han afectado lo que es el problema que está llegando a tus manos en ese momento. El observar el lenguaje corporal es una herramienta muy importante que te puede y ayudar a ir tomando una perspectiva poco a poco del caso. Una vez que nosotros ya escuchamos al trabajador que ya nos dijo de manera inicial, entonces viene la parte de las preguntas. ¿Qué tipo de preguntas se le realizan a lo que es el trabajador? Todo aquello en lo cual tengas duda en relación al caso que no te haya mencionado. Puedes empezar muy bien si no lo hizo el trabajador, preguntándole de todas sus situaciones laborales, cuál era el puesto que ocupaba, qué hacía en la empresa, a qué horas entraba, a qué horas salía, si le respetaban el horario, cuánto ganaba, si le pagaban las prestaciones, todo lo que es el escenario básico que tú vas a ocupar para realizar lo que es la demanda inicial, si el trabajador no te lo ha dicho antes. Una vez que contestó lo que es el trabajador a todas y cada una de tus preguntas, entonces sigue la parte de la documentación. Hay que preguntarle al trabajador cuáles son los documentos con que él cuenta, independientemente hasta este momento si tienes la carga de la prueba o no. Recuerda que estamos en un momento de revisar información. Nos queda claro que en términos del 784 de la Ley Federal del Trabajo, la carga de la prueba en muchos aspectos depende de lo que es el patrón. Pero el hecho de revisar un recibo de nómina, revisar un citatorio en el cual precisamente le pidieron trabajar horas extras, revisar el contrato, que desde luego este sí lo vas a ocupar, no te va a afectar absolutamente nada y sí te va a beneficiar. Hay que recordar que hay casos en los cuales no se puede resolver tan fácil la situación y que vas a necesitar la opinión de expertos, que no se podrán resolver tal vez en esa primera cita que tengas con el trabajador. Hablemos, por ejemplo, de riesgos de trabajo. Antes tú de determinar lo que es una situación de riesgo de trabajo, puede ser que necesites consultar a un experto para realmente ver si esa afección del trabajador, si ese daño a su salud se derivó efectivamente de lo que es un accidente o lo que es un riesgo de trabajo. Será muy importante consultar al experto para ver que existe un enlace, que existe una causa-efecto entre el estado actual de salud y las condiciones de trabajo que te puedan llevar a argumentarlo de lo que es manera adecuada, independientemente de las circunstancias del lugar, tiempo y modo en la cual se dio lo que es el incidente. Hay veces, cuando hablamos nosotros de lo que es acoso o hostigamiento, el trabajador víctima de estas situaciones, pues a veces tendremos a lo mejor que tener una opinión de un experto, un psicólogo pudiera ser, para saber qué tanto le afectaron, hasta dónde llegó esa afectación, hasta dónde llegó a generarle un daño psicosocial a lo que es el trabajador. Estas situaciones que le hicieron precisamente ver, llegar a esta situación. Cuando tú tienes toda la información, entendamos que la información se da, escuchar, preguntar y revisar documentación, entonces estarás en condiciones de examinar todo el contexto del asunto del cual te vas a acercar. Y entonces viene la parte del, podemos decirle coloquialmente, el focus. ¿Sí? Ahora sí, ya con toda la información, puedes tener un enfoque o un punto de partida. Después de escuchar todo esto, está de sobra precisamente decir que ya sabes exactamente, no exactamente, pero que ya tienes determinado en una mayor forma hacia dónde vas a conducir lo que son las distintas actividades de lo que es el trabajador en ese momento. ¿Sí? Básicamente en ello, tú lo que tienes que buscar de manera inicial, después de toda esta información, para poder corroborar que estás en el enfoque adecuado, tienes que revisar
tres situaciones que son sumamente importantes. La primera situación que tú tienes que revisar, que es sumamente importante, es que evidentemente los hechos que tú vas a trabajar son aquellos hechos que están más sólidamente acreditados, que no tenemos lugar a duda. Es lo primero que vamos a buscar de una manera en una exploración inicial. Y obviamente que sean los favorables a los intereses de nuestro cliente, en este caso del trabajador. Y algo que es muy, muy importante, que sean los menos costosos. Hay que entender que el costo de un asunto no solo se refiere a cuestiones económicas. Nos queda claro que al día de hoy, con la facilidad de que el tribunal aporte los peritos, disminuye muchísimo lo que son los costos de lo que es un juicio y esto es en beneficio total del trabajador. Es una situación muy importante, pero no quiere decir que a veces el trabajador no tenga que aportar elementos que necesita el perito, revisiones médicas, medicinas, gastos precisamente de traslado que a lo mejor no los cubre totalmente el tribunal. También tienes que ver el efecto costo en tiempo. ¿Cuánto tiempo te va a costar trabajar precisamente con determinadas pruebas o con determinados procedimientos? Y más aún si hablamos de un trabajador que no tiene recursos en ese momento para subsistir. En ese momento te va a dar una cuestión de relación con el tiempo, porque recordemos que la justicia o el obtener la justicia está ligada con el tiempo. A mayor paso del tiempo, menor probabilidad de que la justicia sea efectiva para la persona que nosotros estamos representando. Y también hay que ver qué tanto le puede causar una situación afectiva a lo que es el juicio y someterlo al estrés. Recordemos que la incertidumbre de no saber exactamente en qué va a acabar una resolución es un desgaste constante, es un desgaste mental para cualquier persona y más para lo que es el trabajador. ¿Qué tanto tiempo te va a costar poder llevar precisamente el juicio a cabo? ¿Y cuál es la respuesta más favorable? Esto desde luego también te va a permitir decidir si en este caso es adecuado llegar a una buena negociación para que termine el pleito, que siempre será lo recomendable nunca descartar, o bien definitivamente sea un asunto que ni siquiera podamos pensar que se puede llegar a lo que es una conciliación, pero pase por lo que son estos tres aspectos. Entonces, cuando hablamos de determinar aquellos hechos o aquellas situaciones costosas, no te centres solo en el dinero. Hay que centrarse en el tiempo y hay que centrarse en la cuestión afectiva que tiene el trabajador. Muy bien. Cuando nosotros hemos pasado ya estos dos puntos iniciales, ¿sí? Ahora sí, vamos a empezar a dividirnos, a definir nuestras actividades. La primera de ellas es que hasta este momento, si tú fijas de los elementos de la teoría del caso, nos centramos en el elemento fáctico y en el elemento probatorio. Llega el momento del elemento jurídico. Con nuestro enfoque inicial, tenemos que revisar si la ley nos ampara, nos protege o va a resultar procedente de acuerdo a nuestro marco jurídico lo que el trabajador quiere. Recuerda que muchas veces lo que el trabajador quiere no es lo que la ley le puede dar y la interpretación de los tribunales le dará. ¿Sí? El trabajador podrá querer ganar 100 en un asunto cuando la ley nada más le va a alcanzar para 20. Es muy importante ser claros desde el principio en ello. Recuerda muchas veces que el trabajador, más de alguna ocasión cuando llega contigo, va a llegar muy mal informado. Va a llegar pensando cosas que en la realidad probablemente no se adquieran. Es importante centrarlo. Por eso solo lo vamos a conseguir cuando realizamos la comparativa del elemento fáctico con el elemento jurídico. Obviamente hay que establecer la posición. En el caso que nosotros hablamos en materia del trabajo, nuestra posición es impulsora. ¿Cuál es la posición impulsora? Demandar, reclamar, accionar, iniciar lo que es la controversia. Represora sería cuando nosotros esperamos contestar lo que es la demanda. ¿Puede haber alguna recomendación, una reconvención en materia laboral que nos permita después ajustarnos a una situación represora? Desde luego. Pero nosotros vamos a empezar siempre en materia del trabajo, ¿sí? Con una situación impulsora cuando vamos a demandar. Ahora, una vez que realizamos el elemento fáctico jurídico, que ya encontramos aquellas disposiciones que creemos que están precisamente orientadas a lo que quiere el trabajador y a lo que nosotros podemos conseguir, hay un acuerdo, siempre te aconsejo hablar con honestidad y sinceridad.
Nunca hay que decirle al trabajador que vamos a obtener algo que no va a pasar, pero tampoco decirle que se va a, que va a perder o que no va a tener algo que en la realidad sí se puede lograr. Y hay que hablar de probabilidades también. Recordemos que en los juicios no hay nada 100% seguro. Podremos tener cosas que son 99% seguras, 98, 95 si tú quieres, pero el 100% no existe. Nuestra actividad es una actividad de riesgo y es una actividad que las respuestas se van construyendo conforme avanzamos en el juicio. Recuerda que en este momento tú todavía no sabes cuáles son los elementos de su defensa que tenga el patrón y no sabes qué tanto te van a impactar. No te garantiza tener éxito el hecho de que la carga de la prueba recaiga en el patrón, ¿sí? No te lo garantiza. Esto es una visión que será posterior. Por el momento, lo que hay que hacer después de haber realizado todas estas actividades es revisar tu estructura interna cronológica. No es otra cosa que revisar los hechos desde el punto de vista del más antiguo al más reciente. Armas ahora sí la historia. Hasta aquí no teníamos una historia determinada, teníamos lo que es sí una idea de la historia, sí tenemos datos, sí los revisamos, sí sabemos cómo encuadran jurídicamente, pero no hemos armado la historia. Ha llegado el momento de armar lo que es la historia, ¿sí? Entonces la vamos a armar desde dos expectativas, la cronológica que dijimos desde el hecho más antiguo al más reciente y también pensando que esos hechos van a encuadrar en la norma jurídica. Recuerda que tenemos que desmenuzar la norma jurídica y tomar cada uno de esos elementos y ver que los hechos cronológicos ajusten y nos ayuden en su momento a acreditar una parte de ese enunciado legal. Lo que los abogados llamamos que esa hipótesis jurídica se actualizó en la realidad y que podemos reclamar. Hecho lo anterior, recuerda, fíjense que siempre nuestras proposiciones fácticas, una vez que tenemos la historia, podemos armar nuestras proposiciones fácticas. ¿Qué es una proposición fáctica? Una proposición fáctica es una afirmación de hecho de cómo acontecieron las situaciones y que podemos probar en juicio. Hay que entender que la proposición fáctica es un juicio de valor lógico, algo que nosotros vamos a afirmar o vamos a negar. ¿Sí? Es contundente, no es de probabilidades. La proposición fáctica, si yo te dijera, mi proposición fáctica es que el patrón tal vez despidió al trabajador, no, eso no es una proposición fáctica. Una proposición fáctica es el trabajador fue despedido por el patrón, pero enmarcado en circunstancias del lugar, tiempo y forma. Mi proposición fáctica es que Rico MacPato contrató a Ciro Peraloca el día 14 de febrero del año 2023 en las oficinas de MacPato S.A.D.C.B. con el cargo de supervisor de investigación. Esa es una proposición fáctica. Si la consideras que está muy larga, la podemos dividir. La podemos dividir en algunas otras proposiciones, pero tiene que ser contundente. Ahora, cuando tú armas tus proposiciones fácticas, tienes que partir de la base que debes de tener proposiciones fácticas que incluyan al menos las 5 situaciones que te estoy mostrando en la pantalla. La primera ya quedó totalmente determinada, que es una evidencia afirmativa, ¿sí? Es precisamente aquella en la cual decimos con exactitud lo que vamos a demostrar, ¿sí? Pero también debes de tener evidencia de refutación. Tu historia debe de incluir evidencia en la cual desacredites lo que probablemente pienses que va a decir el patrón. Parte de nuestro trabajo, la estrategia es adelantarse. Por eso en la entrevista inicial tú le vas a preguntar al trabajador, oye, ¿qué es el patrón y cómo se porta y qué te dijo cuando te fuiste? ¿Qué ha hecho con otros trabajadores? ¿Qué le pasó al anterior? ¿Eres el primero que despide? ¿No eres el otro? ¿Les pagó? ¿No les pagó? ¿Cómo se ha portado? Eso te va a dar una idea de qué es lo que puede argumentar. También de las situaciones, oye, ¿qué le firmaste? ¿Qué no le firmaste? Hay cámaras, hay fotografías, etcétera. Todo eso te va a permitir adelantar. Y tienes que tener proposiciones fácticas en las cuales tú puedas refutar la posición del patrón en ello. Evidentemente hay algo que a veces pasamos por alto y no hay que olvidar.
que las personas que sufren en las relaciones laborales que pasan somos seres humanos, que no solo pensamos, que sentimos. ¿Sí? Siempre desde el punto de vista del trabajador tienes que tener algunas proposiciones sin caer en novela de Televisa, sin caer en situaciones de amar sin ley, en la cual tú tienes que decirlo, le debe de quedar claro la posición al juzgador. Tiene que haber alguna proposición fáctica en que tú invites al juzgador a ponerse en los zapatos del trabajador y que por un ligero momento vea las cosas como las ve el trabajador y se sienta como el trabajador se sentía. Si tú tienes un caso de acoso o hostigamiento, debe de haber un momento, una situación en la cual tú puedas transportar al juez a que se siente en el momento que el trabajador, trabajadora, indefensa, en un lugar donde no tenía herramientas para defenderse ni la posibilidad, tenía que soportar o escapar de un acoso, de un hostigamiento. Esto es muy importante. Tienes que tener evidencia de credibilidad. Esto quiere decir que en tus proposiciones fácticas debe de estar incluido la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Por qué le debo de creer a esta persona? ¿Qué me garantiza que me estás diciendo la verdad? Tristemente me ha tocado ver algunos asuntos y algunas praxis laborales, lo digo con todo, lo retomaremos en la parte ética, pero a veces parecen algunos pleitos laborales entre actores y demandados del concurso de las mentiras o que estamos en el país de nunca jamás de Pinocho de ver quién dice la mentira más grande. Entonces te encuentras en una mentira de un trabajador que no fue despedido, que no fue separado, como dicen, y un patrón que dice que un trabajador renunció cuando nunca renunció. ¿Sí? Entonces, evidentemente son situaciones que a la larga pegan a lo que es la credibilidad en ello y que no siempre, y que yo creo que no son eficaces. Debes de decir por qué le tienen que creer, por qué tu historia es verosímil. Distingue lo posible, fíjense, de lo creíble. Creíble pueden ser muchas cosas, ¿no? Creíble es precisamente que lleguen aquí el día de mañana un comando de astronautas de la NASA porque acaba de caer un cohete aquí afuera. Tal vez creíble, pero posible, desde luego que no, en un porcentaje muy bajo en ello. Y recuerda explicar por qué, ¿sí? Debe de entenderse la causa, debe de entender cómo las cosas llegaron a ese momento. Es como las relaciones, no solo las relaciones afectivas, no solo importa el momento del rompimiento, importa por qué llegaste a ese rompimiento. Así pasa en la situación laboral. Nadie en su sano juicio contrata un trabajador pensando en despedir. Lo contrata pensando en una relación estable y sustentable. Porque eso que empezó bien, ahora terminó mal. Hay que encontrar las causas y explicarlas también dentro de ello. El abarcar todo este tipo de evidencia te va a generar una historia efectiva, eficaz, que podrás plasmar bien en tu escrito de mano. Ahora, evidentemente no podemos nosotros sostener proposiciones fácticas que no vamos a probar. Simple, te lo voy a decir de una palabra muy sencilla. Proposición fáctica que no se puede probar no existe. Punto. Desde el punto de vista de los abogados, no puedes llegar a juicio algo que no puedes probar. Y algunas veces te encontrarás con la situación de que sí aconteció, pero que no tienes ninguna prueba que te pueda sustentar esa situación. Este es un gran reto en algunos tipos de asuntos, sobre todo laborales, en el cual el patrón maneja toda la información y el trabajador se encuentra más restringido en esa información. Bien, entonces, cualquier proposición fáctica debes de poder probar, debes poder acreditar. Una vez que ya tienes la posibilidad de probarlo con algo, lo que tú quieras de los medios de prueba admitidos en lo que es el patrón, entonces llega ahora sí el momento de saber qué tanto te sirve. Como bien lo dice María José Fernández, ella nos propone una forma de determinar el grado de pruebas para determinar cuáles puedes usar y no. Recuerda que como prueba no vamos a repetir aquí una clase de teoría del proceso, pero recuerda que cuando yo digo prueba estoy hablando de la información. No estoy hablando del órgano de prueba, no estoy hablando del medio de prueba, estoy hablando de la información, ¿sale? Que tú puedes hacer llegar a juicio. Y hay información que va a tener valor cero, como lo vemos en esta diapositiva. Simple y sencillamente no hay prueba. Así de sencillo. No tienes, no es información, no
tiene relevancia ni tienes por qué utilizarla porque no te va a llevar a ningún lado. ¿Sí? Y de ahí podemos ir creciendo de acuerdo a la diapositiva. Recuerda que hay que distinguir entre indicio y evidencia. Evidencia es algo que prueba algo por sí solo y no necesita de más. Indicio es algo que por sí solo no te prueba nada, pero cuando lo conjugas con otros elementos, entonces se vuelven en una evidencia que te den ello. Y de ahí podemos empezar con indicios, que por sí solo no nos dicen nada, pero que pueden concurrir con otros elementos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos como prueba directa ya no es un indicio, estamos hablando de una evidencia, ¿sí? Que ya nos acredita algo, pero que se acredite algo no quiere decir que no está en contradicción con otra situación, que son los escenarios 2 y 3. La prueba que más nos sirve y la que vas a preferir primero es aquella que sea admitida por la adversa. No necesitas esperar a la audiencia de juicio para saberlo. Si tú tienes un documento firmado por el patrón, como es el contrato, es una prueba directa admitida, ¿no? Punto. Y que aunque lo niegue el día de la audiencia, habrá forma de hacerle reconocer que ese contrato lo firmó él. Y la prueba irrefutable es aquella que ni siquiera necesitas que te la admita la parte adversa. Vamos a ponerte un ejemplo de prueba irrefutable. Si en algún momento tú tienes elementos de un diagnóstico en el cual tienes una trabajadora que de acuerdo a un diagnóstico psicológico se encuentra afectada emocionalmente por situaciones de acoso, ¿ya? O hostigamiento. En esa prueba bien fundamentada, bien hecha, con todas las características que debe tener un dictamen, independientemente de que la otra parte la admita, no esté en su control. ¿Ah? Si tú precisamente tienes un riesgo de trabajo y el trabajador trae precisamente en su brazo una cicatriz causada por un elemento que se llevaba o que utilizaba en su trabajo, independientemente de que el patrón lo quiera reconocer o no, esa es una prueba irrefutable. ¿No? Estas son las que vas a preferir. Entonces, esto te va a dar la segunda situación. ¿Cuáles son las pruebas que van a sostener mi historia? ¿A cuáles le doy valor? ¿Cuáles sí presento en juicio? ¿Cuáles no? Siempre una estrategia en juicio va a ser, mira, no te limites a tener una prueba por cada situación que te presente. A lo mejor los tribunales no estarán de acuerdo conmigo. Tú presenta todas las pruebas que tengas para tus elementos básicos, ¿no? Dentro de los marcos de la ley de no ser repetitivos, de no ser precisamente abundantes en los testigos, lo que tú ya sabes mejor que yo, siempre ten dos o tres opciones para si te vaya a hacer llegar la información por un lado, puedas tener alguna otra opción de lo que es hacer. Y desde luego, esta catalogación de las pruebas también te puede va conjugada con lo que es la catalogación del grado de relevancia del hecho. ¿Sí? La catalogación de relevancia de los hechos, acuérdate, todo lo que te diga el trabajador, todo lo que te investigues, no lo tienes que poner a detalle en juicio. No se trata de hacer la siguiente novela de García Márquez en lo que es una demanda, por complejo que esté el caso. No. Hechos relevantes. ¿Cómo determinas los hechos relevantes? Que es una constante cada vez que te dicen que hay que armar una teoría del caso. Los hechos relevantes son aquellos que tienen una correspondencia directa con tu focus o tu enfoque, lo que tú vas a acreditar. Juega dentro de lo que es el juicio. Esos son tus hechos relevantes. Entonces, ¿qué hechos vas a buscar tú? Pues aquellos hechos que en pocas palabras y de acuerdo al catálogo que te pongo en la diapositiva, sean incuestionables, que el encaje legal no te deje lugar precisamente a dudas. O bien, aquellos que ya han sido admitidos por lo que es la parte adversa. Hay que catalogar los hechos porque recuerda que estos hechos son los que tienes que darle más validez. ¿Cuáles tienen que estar totalmente detallados en tu demanda? Proposiciones fácticas principales, ¿sale? Pero que sean incuestionables. Tú tienes una proposición fáctica que es lo que tú pretendes probar en juicio, pero resulta que es escasa o nula la correspondencia, pues entonces a lo mejor no tienes tanta, a lo mejor tengas que revisar porque esto, si lo analizas un poquito mis palabras, a lo mejor ni siquiera se puede dar en la realidad. Bien. Ahora, una vez que ya pasamos por todo este proceso, ya tienes un proceso muy fuerte, muy largo, hay una cosa que no puedes hacer si tú, sobre todo en casos complejos en ello,
Yo creo que con tu práctica vas a poder hacer esto muy rápido, ¿sale? Pero no puedes sentarte a hacer una demanda sin haber pensado en lo que son todas estas situaciones. Juega porque estás comprometiendo el resultado de juicio. Así sea precisamente la demanda número 500 del trabajador del Oxxo que acaban de despedir, porque llevas 499 que despidieron del Oxxo antes. No, siempre tienes que hacer el encuadre. Recuerda que los hechos en derecho son parecidos, pero nunca son iguales. Luego, fíjate de que ya pasamos con esta parte, tenemos un enfoque, ya medimos el grado, ya sabemos precisamente cuáles son lo que es las situaciones que vamos nosotros a poner en nuestra demanda, viene el encuadre. El encuadre no es otra cosa que decir, ahora sí tengo que hacer esto y voy a hacer la demanda y voy a investigar y voy a traer este documento y voy a hablar con tal perito para darle precisamente. Es la lista de tareas. Yo no te voy a proponer, aunque sí lo hacen en su obra, la maestra María José, yo no lo voy a hacer porque creo que el mejor formato es el que te acomoda a ti. Y luego cuando nos dan un formato, queremos meternos a fuerzas en el formato y meternos en un formato que a alguien le funciona, pero a mí no me funciona. El mejor formato es el que tú puedes hacer, que tú la entiendes y que puedes vertir la información de la manera que tú la puedes manejar. Sugerencia, haz tus formatos y tus guías. Sí, oriéntate con otros para que te den alguna idea, pero el que mejor te funciona es el que se adaptas a ti, a tu forma de trabajar, a tu forma precisamente de llevar los asuntos, a tu tiempo, a tu forma precisamente de entender si eres auditivo, kinestésico, visual. No lo sé. ¿Sale? Muy bien. Y después de que ello tienes entonces, ahora sí podemos precisamente establecer una lista. Obvio es que antes de lo que es el encuadre y esta lista, hay una pequeña situación antes que tienes que realizar, que es determinar tus objetivos iniciales, lo que tú pretendes obtener a juicio. ¿Tus objetivos iniciales son tus objetivos finales? No lo sabemos, pero de algún lado tenemos que empezar. Básicamente los objetivos iniciales que tú vas a utilizar son dos: los objetivos sustantivos y los objetivos operativos procedimentales. El objetivo sustantivo, por eso te lo puse ahí precisamente resaltado, es el qué. ¿Qué es lo que yo pretendo conseguir? Y el objetivo operativo procedimental es cómo. Si yo pongo precisamente en en mi escrito de demanda que pretendo obtener la indemnización constitucional por 90 días, entonces me queda claro que ese es mi objetivo inicial. Yo quiero que a mi trabajador le paguen sus 90 días de salario porque eso es lo que le toca de acuerdo a nuestra ley. ¿Ok? ¿Queda claro? Ahora la situación es cómo. Y ahí es donde empezamos a entrar en hablar de pruebas, de estrategias. Siempre ten el plan A, el plan B, el plan C. Mira, un consejo que yo te doy, que esto es en la praxis. Nunca te esperes a planear un juicio de acuerdo a los resultados de la que es la negociación que tú tengas. Tú siempre tú piensa para la planeación del juicio que el asunto no se va a arreglar. No que llegues a no arreglar, ¿eh? No estoy diciendo eso. No, no, tú llegas a arreglar y al final de cuentas los mejores, es más, siempre opera eso que dice que más vale un mal arreglo que un buen pleito. No busques malos arreglos, busca buenos arreglos para tus trabajadores que defiendas, pero para efecto de planeación, que no te vayan a agarrar con los dedos entre la puerta de que no se van a arreglar y que te van a dar largas para el asunto y que a final de cuentas, cuando te diste cuenta que vas a tener un patrón que no va a conciliar, es cuando apenas vas a empezar. Hay abogados que estratégicamente no lo consideran adecuado, le van dando largas la mediación, la mediación, la mediación, se van preparando, te dicen, pues no nos conciliamos en el centro, ok, llegamos a la audiencia, no me concilio, vamos viendo, vamos a pláticas conciliatorias, y cuando ya tienen todo lo que quieren, dicen, no, definitivamente no me voy a arreglar, y tú estabas esperando un arreglo, ya te llevan 10,000 años de ventaja en lo que es la preparación del juicio. Prepárate como si el asunto no se fuera a resolver y define tus objetivos sustantivos con lo que son los operativos. Muy bien. Y aquí, ahora sí, puedes precisamente utilizar la guía o formato que estamos nosotros platicando. ¿Sí? Utiliza una guía. Mira, hay una cosa que sí te recomiendo. No confíes en la mente y de que todo va a salir de acuerdo a como lo traes en la mente. Ponlo por escrito. Pon por escrito las actividades que tienes que hacer
y designa responsable. Si tú eres el que hace todo, pues tú eres el único responsable. Si colaboras con algunos otros abogados o tienes ayuda de alguien en lo que es la oficina, ponlo precisamente ahí. Recuerda que siempre debes de tener el plan A, el plan B, el plan C y que debes de controlar todas las actividades. Lo que no controlas siempre es riesgoso. Bien. En este momento quiero pasar lo que es un pequeño ejercicio. Te reitero, van a venir algunos ejercicios así durante lo que son las distintas partes del módulo. En esta situación, eh, yo digo el ejercicio de manera muy rápida, pero tú puedes ponerle pausa a este video y leerlo con más calma. No necesitas apegarme a la dinámica que yo traigo. Por ahí ya en lo que es la plataforma, te debes de haber percatado, si no te lo digo para que lo que hagas, que hay un caso hipotético que se subió a la misma. Todos los ejemplos o ejercicios que hagamos tienen que ver directamente con este caso hipotético que está planteado dentro precisamente de lo que es la plataforma en ella. Este caso precisamente, no te voy a quitar el gusto que lo leas, te comento, es una persona del servicio doméstico que mueren precisamente los patrones, que nadie la despide, que ella sigue a cargo de la casa donde estaban sus patrones hasta que llegue el albacea y el albacea entonces quiere desconocer cualquier situación precisamente laboral, no le quiere precisamente pagar. Ese es el pleito laboral, pero está mezclado con una situación civil que es que los patrones, como tenían deficiencias en el pago, pues le ofrecen la casa en donación para pagar. Fíjate, no, aquí está en la situación. Me puedes decir, eso es civil y no lo tiene que arreglar conmigo. De acuerdo, ese es un pleito civil, la situación de la donación. Pero aquí te ve el pero. El pero es que lo único que se tiene para que la trabajadora cobre su sueldo es esa casa. Si esa casa se pierde, de nada va a importar de que hayas ganado todo el procedimiento laboral, porque no va a haber dónde cobrar. Así es así, juega. Pero si esa casa precisamente, ¿cómo se llama? Se gana, entonces va a tener dónde cobrar la trabajadora. Pero aquí está la situación. La realidad o los hechos es que la relación laboral es la que da origen a esa donación. Si tú pretendes irte al pleito civil, que no vamos a hablar de ello en este momento, entonces, pues resulta que no sería la verdad, porque la donación a final de cuentas, cuando tú quieras explicar en un pleito civil, ¿por qué la donó? Pues porque era trabajadora precisamente y me dijeron que con eso me iban a pagar, y entonces el juez civil te preguntará, ¿y la demanda laboral dónde está? ¿Sale? O sea que a final de cuentas aterrizamos por el camino que quieras en la vía laboral. Y aquí es el dilema. Fíjate bien cómo está la situación, la situación de hecho. ¿Qué hacemos? Nos centramos en las prestaciones y nos vamos precisamente al riesgo de que la trabajadora no tenga dónde cobrar lo que es su indemnización, porque al final de cuentas eso es laboral y a mí nada más me corresponde eso, o le decimos que eso no lo tiene que atender con nosotros, que mejor se vaya y que se busque un abogado civilista que la atienda, ¿sí? ¿Qué hacemos? Vamos a dar precisamente algunos minutos dentro de lo que es la presentación para que tú lo puedas reflexionar. Aquí seguimos nosotros contigo. Te pedimos entonces nada más realizar lo que es un poquito la reflexión. Vamos a dar precisamente algunos minutitos para que tú puedas realizar lo que es esta pequeña reflexión, que tú puedas precisamente decirnos si realmente coincides con lo que es este punto de vista, si no coincides, ¿qué propones tú que hagamos? ¿Te parece precisamente bien que dejemos un poquito? Muy bien. Entonces, vamos a hacerlo en este momento. Este, y te parece bien, vamos a hablar ahorita desde acá lo que son 2 o 3 minutitos y lo vamos a hacer de la siguiente manera.
¿Ya tienes tu respuesta? Ok. Deja decirte, mira, también una ayuda, te lo recomiendo en todo lo que tú puedas. Ayúdate de la inteligencia artificial, te puede ayudar mucho. No pongas las cosas como viene la inteligencia artificial. Te debo de anticipar que la inteligencia artificial es malísima para artículos y jurisprudencia, ¿eh? Se equivoca muy seguido y luego saca ondas muy raras. Sea la pública, la gratis o la pagada, en ello comete muchos errores. ¿Sí? Pero te puede ayudar precisamente a redactar algunas cosas que faciliten tu trabajo más a ti, que tienes muchísimo trabajo con todos los juicios que llevan. Y desde luego nunca se sustituye el pensamiento crítico ni el talento humano. Bueno, yo para este curso y para no, estoy contaminado del asunto, por haber formulado el caso, dije, a ver, vamos a ver qué nos contestó la inteligencia artificial, ¿sí? Y la inteligencia artificial nos dice esto, que no se me hace tan descabellado. Creo que incluso es la respuesta adecuada. En estas situaciones, debes de seguir la relación laboral y argumentar, sin que sea tu prestación inicial, que esa donación es precisamente motivo de esa relación. Evidentemente no te vas a centrar en la acción civil de ninguna manera, simplemente vas a decir que eso era motivo del pago. Ya la actora y el actor, en este caso hipotético, pues tendría que hacer sus trámites en la vía y forma adecuada. Pero no puedes desconocer lo que en la realidad se da. Y esto se dio en la realidad. Y hay una promesa de pago de salario con un inmueble. Entonces, no se puede negar precisamente lo que es esta realidad en concreto. Muy bien. Espero que el ejercicio te haya sido de utilidad.
Ahora, muy bien, ahora, cuando vamos a hablar de las estrategias para iniciar la audiencia de juicio oral, este es nuestro segundo momento. Me encanta mucho la frase, si la puedes tú leer para no repetir la de Sun Tzu, creo que aplica mucho a lo que es la determinación de estrategias en materia jurídica. Bien, entonces vamos a hablar de la parte de exacio. Esta parte donde el cual, fíjate bien, el primer momento es cuando apenas empezamos el pleito. Todo lo que realizamos antes fue para formular la demanda y iniciar el pleito. Nada más. Ya pasó toda la fase escrita, demandaste, te contestaron, réplica contra réplica, ya sabes en este momento qué es lo que la contraparte se va a posicionar. Ya lo sabes, ya te queda claro en esta situación en concreto. Entonces, en este momento que tienes toda la información de tu contrario, es el momento para realizar una buena revisión de lo que es el asunto. ¿Qué vas precisamente a revisar? Primero vas a revisar si tú tienes un conflicto fáctico. ¿Qué es un conflicto fáctico? Un hecho que tú le estabas dando un valor, que le estabas dando una graduación, un grado de relevancia, un grado de seguridad, y resulta que ahora no lo tiene de acuerdo a lo que es la contestación de demanda. El clásico. El trabajador dice que lo despidieron y anda. Lo primero que saca el patrón es una renuncia firmada por el trabajador con los requisitos de ley. Y ahí está la renuncia. Y él afirma en ese momento que la firmó el trabajador. ¿Sí? Entonces, aquí hay precisamente un conflicto fáctico. Desde luego, no pueden subsistir las dos verdades. O lo despidió o no lo despidió. Juega, o renunció o no renunció. ¿Cuál es el real? Es el momento de revisarlos y estos elementos salían. Y también puede haber alguna consideración jurídica, alguna excepción, que no hayas tú visto de manera inicial, pero que de acuerdo al posicionamiento de lo que es el patrón, ¿sí? Te pueda tú en ese momento decir y revisar tu cuadro jurídico. Vas a tener que tomar una de estas tres decisiones. No puede ser de otra manera en este momento. Y aunque no hagas la revisión, de todos modos la vas a tener que tomar, ¿sí? Aunque no te des cuenta. O mantienes totalmente lo que hiciste en tu trabajo inicial, o ajustas, en lo posible haces los ajustes necesarios para precisamente poder solventar estos nuevos retos o estos conflictos que se presentaron después de la fase escrita, o asumes la influencia del haber, es decir, aceptas lo que dice precisamente la parte contraria. ¿Cuándo lo vas a aceptar? Pues cuando esto convenga a los intereses del trabajador. Si hay una confesión que hace precisamente que te dice el patrón, yo nunca lo corrí, yo nada más le dije que se fuera al carajo. Ah, bueno, o sea, lo aceptamos desde este momento. Tú le dijiste que se fuera al carajo. Punto, ¿no? Entonces aceptamos esa influencia y ni siquiera tenemos por qué desgastarnos en ello. ¿Por qué? Porque esas declaraciones no sirven precisamente a nosotros. ¿Sale? Habrá precisamente declaraciones en la carga de prueba del patrón que también podamos admitir. Bien, por ejemplo, no tiene caso desgastarse en un salario que está totalmente acreditado y documentado. Asumes la influencia del adverso, te quedas con eso y te vas a las otras cosas de fondo que puede haber conflicto, te pueden interesar. Bien. Ahora, entonces esto es con lo que empieza tu plan intermedio. Tu plan intermedio, lo primero que haces es revisas el enfoque. Otra vez, focus. El foco está orientado, fíjate bien, está bien enfocado el asunto, me queda claro, veo borroso como en la cámara que pierde foco, o precisamente tengo todavía todo claro. Revisamos focus para saber que sigue estando todo claro. Y de ahí determinamos si tenemos que ajustar los objetivos y las tareas a cumplir. Juega tus objetivos sustantivos. Tal vez el ajuste que puedas realizar es decir, ¿qué presentas primero y qué presentas después? Puede ser que una prestación inicial no sea el problema. Mira, te voy a poner, por ejemplo, un asunto hace mucho que me tocó. Era un asunto, entre otros, pero ese asunto, ambos aceptaban que había un despido. No había por qué desgastarse en el despido, aunque era la opción, la acción principal.
Juega, pero lo que había debate era en relación a las horas extras, que por mucho superaban la cantidad que se pagaba por indemnización constitucional. ¿Juega? Entonces, esto implica una revisión del objetivo sustantivo. Tu objetivo principal, que era el despido, ya te lo aceptó el patrón, sí la despedí y le voy a pagar. Ok, punto. Ahí ya no hay litis, ¿sale? Ya este objetivo no es el principal, pero sí hay litis en las horas extras. Entonces, de ahí cambia precisamente los objetivos sustantivos que en la forma que los vas a poner de manifiesto o representar a través de las pruebas, tu carga que tenías hacia acreditar el despido ya no es trascendente interesante, tu carga de las horas extras que a lo mejor no consideras tan trascendente tiene que ascender o tiene que ser más. Y desde luego, de ahí vas a determinar tus objetivos operativos o que vas a presentar a través de la prueba. Una vez que realizamos nosotros esta revisión dentro de lo que es ya las actividades de tu plan intermedio, debes de considerar lo siguiente. Fíjate bien, primero, debes de considerar ahora sí preparar los testigos. Consejo, nunca prepares los testigos antes de que sepas cómo queda la audiencia preliminar. Cuando sales de la audiencia preliminar, ya sabes hacia dónde va todo. ¿Vas a preparar un testigo que a lo mejor no te admite? ¿Vas a preparar precisamente un testigo que a lo mejor te van a objetar por alguna razón en concreto? No. Hasta que acaba la audiencia, ese es mi consejo, podemos estar de acuerdo, ¿no? Tú decides y tú precisamente preparas a lo que son los testigos. Juega, los preparas precisamente para en ese momento que tú puedas decir ahora sí exactamente qué vas a decir. Recuerda que siempre hay que distinguir de preparar o en su momento aleccionar. Son cosas totalmente distintas, ¿sí? Tú preparas testigos y la preparación de un testigo es que lo vas a invitar a decir la verdad. Y tu papel es que con las preguntas que le vayas haciendo, el testigo te tiene que ir contestando. Entonces, lo único que tú haces en la preparación es hacer un simulacro del interrogatorio. Muchas veces lo vas realizando, vas viendo la información del testigo. Una vez que el testigo te contestó, si ves que está siendo muy omiso, muy precisamente poco preciso en algunas cosas, pues tú le dirás, lo que más me interesa de tu testimonio es que tú me digas bien esto. Esto es lo que me interesa, porque eso es lo que más necesitamos en esta acción o en este asunto. ¿Juega? Entonces, de ahí, es bien importante que hagas una verdadera preparación del testigo, no un adoctrinamiento. Si tú le dices a un testigo, yo quiero que digas esto, ya empezamos mal, ¿sí? La forma correcta es de esto que dijiste, me interesa que me lo contestes bien, es mejor. Mira, cualquier persona que tú le dices, yo quiero que me digas esto y vas a decir esto y que sube un estrado pensar a sabiendas o con incertidumbre de que está mintiendo, y más si es su primera vez en un tribunal, lleva muchos riesgos. Y para decir una mentira hay que decir 100 más. Y entonces, si el otro abogado es hábil, lo va a obtener y va a ser precisamente, va a sacar la mentira a relucir, sí o sí. Así de sencillo, porque no tienes en ese momento el control del contrainterrogatorio. Puedes limitarlo con las objeciones, sí, claro, pero también el tribunal, si tú estás objetando mucho, se va a dar cuenta que tú no quieres que llegue una información, que están pensando en terreno delicado, y a veces hay que ser muy inteligente para objetar, ¿eh? Cuando tú objetas mucho en una parte, le estás mandando el mensaje a tu contrario de, ahí te duele, ahí te afecta, ahí te preocupa, me voy a retirar. No, ya encontré mi nicho, ya encontré dónde tengo que encajar el bisturí. Tú me lo acabas de decir con tanta objeción. Aguas, aguas de la forma que objetas. Las objeciones son un ejercicio estratégico también. Hay que tener el manejo de la carga de la prueba. Mira, aunque sí es cierto que dijimos al principio que hay que contar toda la documentación y revisar, debes de tener en cuenta que lo que te toca probar es lo que te tienes que acercar. Que el patrón se preocupe por su carga, tú preocúpate por la tuya y enfoca todas las baterías a ello. Claro que hay que tener elementos de refutación para poder manejarlo de manera adecuada. Esto es innegable. Pero en esta situación
trata precisamente de enfocarte a la carga de lo que es la prueba, lo que tú tienes que probar, lo que la otra parte no va a hacer por ti, ¿sí? Entonces, busca aquellos cuáles son los puntos. Si tu punto es el despido, enfócate a él. Y simple y sencillamente que toda tu carga de pruebas vaya orientado precisamente a él. Y que todas las pruebas que puedas ofrecer para acreditarlo vayan orientadas a lo que tenemos que hacer precisamente acá. Ahora, fíjate, hay una cosa que quiero aclarar, no te estoy, repito y aclaro en este momento y lo digo de manera contundente, no te estoy invitando a que hagas las preguntas por escrito en la vieja usanza. Que quede claro desde este momento que no es una invitación que yo estoy haciendo al referirme a la práctica escrita. Te estoy invitando a que hagas una guía con los temas. La guía, ¿por qué lo dicen la guía? Muchas veces los estudiantes entienden que son todas las preguntas. No, la guía es apunta tus temas, apunta precisamente tu desarrollo en una hojita y en pocas palabras y que tú sepas cómo vas a ir precisamente avanzando en lo que es ello, ¿sí? Una guía es buena. Las preguntas escritas totalmente son malas con M mayúscula porque alguien experto en técnicas de litigación no te va a permitir hacer, te va a sacar del contexto y como no estás trabajando con tu mente, sino con un escrito, después te va a poner en serios problemas si tú quieres reconducir esta situación. Entonces, usa guías, sí, usa guías, usa esquemas, sí. No utilices cuestionarios totalmente hechos. No te van a servir, no te van a ayudar y le quitan mucha calidad a tu prueba. En algún momento todos los utilizamos, sí, yo lo hice, sale y vale en su momento, pero ese momento ya pasó. Ya la evolución que tenemos precisamente en la justicia implica retirarnos esas prácticas y analicemos bien los que tuvimos esta oportunidad en la praxis. ¿Qué tanto ayudaban a hacer una prueba eficaz estas situaciones? A veces no mucho, ¿eh? Y más cuando tú quieres sostener una pregunta escrita que no sabe la respuesta y que no quieres cambiar por la respuesta del testigo. Te voy a decir qué acabé haciendo yo en la mayoría de los asuntos que participé de manera laboral cuando esto yo lo hice. Hacía las primeras tres o cuatro preguntas y en la primera que me salí, que se salía el testigo de que veía que ya no tenía correspondencia con la que sigue, aventaba no lo aventaba, dejaba ese escrito por un lado y empezaba a sacar preguntas como venían las respuestas. Y siempre me funcionó mejor. Aún en la vieja usanza me funcionó mucho, mucho mejor. Es un concepto que puedo dar, ¿vale? Muy bien. Ahora, también precisamente es importante. Bueno, antes de esa importancia, quisiera poner a tu disposición lo que es otro ejercicio. Este ejercicio es un poquito revalorar lo que nosotros hicimos. Repito, yo lo digo de manera rápida por el tiempo del video, pero tú lo puedes hacer de manera, lo puedes hacer, ¿cómo se llama? De manera, poniéndole pausa al video, lo puedes ver. Vamos a hacer un poquito un escrito de clasificar lo que son las pruebas de acuerdo al estándar que platicamos hace un momento. ¿Sí? Estas pruebas están en escrito estándar, puedes ponerle pausa también. Aquí están las pruebas del actor y aquí están las pruebas del demandado. El reto es muy sencillo, que de acuerdo precisamente a todo este listado de pruebas, tú les pongas valor del 0 al 5 para determinar cuáles son aquellas pruebas que tendrán mayor impacto en el caso hipotético para dictarse precisamente lo que es un laudo. Entonces, una vez que hayas hecho precisamente lo que es lo anterior, ¿sí? Puedes fundamentarlo en ley y de acuerdo a estas probanzas, te voy a pedir que me digas quién va a ganar el juicio. Solo viendo las pruebas, ¿eh? Nada más catalogando estas pruebas del caso hipotético, vamos a ver qué tanto podemos generar un pronóstico, una previsión de lo que es el resultado de los juicios. Lo que se espera que puedas hacer es algo como lo que tenemos aquí en la diapositiva, ¿sí? Que pongas la prueba, que le pongas precisamente el valor y que si tú quieres poner un fundamento legal o justificarlo, está bien, este ejercicio no es para entregar, este ejercicio es para ti. Si haremos algunas referencias en la siguiente sincrónica, pero de manera inicial, este ejercicio es para ti. ¿Sale? Bien. Y si te parece igual que en el caso anterior, vamos a dar algunos minutitos
para que tú puedas, revisar lo que es este ejercicio. ¿Sale? Y empezamos a tomar tiempo para ello. Solo dame lo que es un segundito. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you. Ooh, you're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? 'Cause we shared the laughter and the pain, and even shared the tears. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now. There's just an empty space. There's nothing left here to remind me. Just the memory of your face. Oh, take a look at me now. There's just an empty space. And you coming back to me is against the odds. And that's what I've got to face. I wish I could just make you turn around and see me cry. There's so much I need to say to you, so many reasons why. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now. Well, there's just an empty space. There's nothing left here to remind me. Just a memory of your face. Now take a look at me now. 'Cause there's just an empty space. But to wait for you is all I can do. And that's what I've gotta face. Take a good look at me now. 'Cause I'll still be standing here. And you coming back to me is against all odds. It's the chance I've gotta take. Take a look at me now. Muy bien. ¿Terminaste el ejercicio? ¿Quieres saber qué nos dijo la IA precisamente en este caso? A ver, vamos a ver qué nos contestó la IA de esta situación en concreto. A ver. Esta es la clasificación que nos propone. Si tú ves, ella considera que hay dos pruebas contundentes e irrefutables que ya manejamos: el contrato de trabajo y la pericial grafoscópica. ¿Sale? O sea, no puede negar el patrón que firmó el contrato que se puso precisamente a su disposición en ello. El resultado: decisión favorable al actor. De acuerdo a este estándar probatorio, haciendo la graduación de lo que fue toda la situación, nos vamos a dar cuenta que la resolución es totalmente favorable a lo que es el actor. Esto lo hago, este ejercicio es para pues, darte un poquito la perspectiva que la graduación, que los sistemas, que la planeación y la determinación de estrategias por este medio tiene función y te puede llevar precisamente a lo que son respuestas.
Vamos a la última parte de lo que es nuestra presentación, sí que son las estrategias de juicio oral. Repito, estas las tienes que analizar seguramente antes de empezar lo dice juicio, sobre todo si no vas a tener tiempo acabando el desahogo probatorio para llevarlas precisamente a cabo, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes tú precisamente que validar en esta situación? Mira, lo que son las opiniones o lo que es una sentencia se construye de inferencias lógicas o de presunciones. ¿Qué presunciones? Aquellas que precisamente permiten generar ese puente entre el hecho y la disposición legal. Las que reconoce la ley las llamamos presunciones legales, las que reconoce precisamente la jurisprudencia las reconocemos como presunciones precisamente humanas. Entonces, desde esta situación, tú lo que tienes que buscar es, dicen, primero, que tus presunciones, que la información que extrajiste de las pruebas y que vas a ligar con la norma jurídica, te lleve precisamente una validación racional de tu narración fáctica, que sea razonable, que tenga razonabilidad. ¿Cuándo hay una razonabilidad? Cuando tienes pruebas directas. Estas pruebas directas te dan claridad y precisión en los datos que tú presentaste de las pruebas y te permiten analizar de manera sencilla y clara y no rebuscar la dinámica de los hechos. Quedó claro como si se estuviera viendo lo que es una película. La siguiente situación que tú tienes precisamente que ver es precisamente lo que es el arraigo en la formulación de todos y cada uno de lo que son los alegatos, ¿sí? Es decir, que tengan el orden y la información totalmente adecuada, ¿sí? Y hecho precisamente lo anterior, tienes que revisar que se den todos los elementos, fíjate, de capacidad, de imparcialidad, de inmediatez, y que todo esto, te lo voy a dejar precisamente en la gráfica para que tú lo puedas revisar, se dé dentro de lo que es la audiencia. Venga, muy bien. Ahora, básicamente tienes que hacer lo que es una información comparativa, que hagas precisamente dentro de lo que son. Es decir, debes precisamente de tener tú todos los elementos que te permitan en su momento poder hacer una comparativa adecuada. ¿Qué es hacer una comparativa adecuada? Mira, lo que es el ejercicio, ya en estas alturas, sobre todo cuando llegas a después de haber desahogado la prueba, te va a implicar el tener que determinar si el contraste de la información, la información dada por tu contrario contrastada con la información dada por ti. A los ojos del tribunal o del juez, ¿cuál es que va a valorar más? Este contraste de información tiene que verse en lo que son los alegatos. Mira, te vas a topar siempre una situación que pasa de manera general en lo que son los tribunales laborales, por lo menos acá en la localidad. A los jueces todavía no les interesa mucho escuchar y te dan muchas veces tiempos muy reducidos para hacer los alegatos, ¿vale? Puedes pedir más, pero en su momento sí debes de tener precisamente cuidado, debes de tener lo que son todos los elementos para poder decir todo lo que necesitas en el tiempo que te otorga el tribunal. A veces te dan 5 minutos, ¿eh? Y 5 minutos no son suficientes muchas veces para decir. Yo creo que un asunto laboral normal, 10 minutos son suficientes. Y en 10 minutos en un discurso bien planeado, exacto, sin rollo, directo a los puntos, puedes abarcar todo aquello que necesitas. Y una de ellas, pues es en la parte de la refutación, que es el momento adecuado, tú le tendrás que decir por qué al tribunal, por qué te tiene que hacer caso a ti, por qué tu información es más valiosa que la información de tu contrario. Muy bien, y eso te lleva entonces a construir la narrativa del alegato de cierre. La última estrategia que tú tienes que diseñar es tu narrativa de alegato de cierre, ¿sí? Debes de llegar aquí con los objetivos, no los puedes ya cambiar, ojo, tu objetivo no puede cambiar ya en esta parte, aquí no estamos de modificar o ajustar, tu objetivo sustantivo, que al final de los operacionales pues ya cumplieron su labor o no la cumplieron, ya cumplieron su labor. Tu objetivo sustancial no lo puedes cambiar en esta parte. Tu objetivo sustancial lo ajustaste cuando fue la parte intermedia, la exacio, ¿sabes? Pero ya en esta parte sostener tu objetivo. ¿Cómo puedes cambiar algo en lo cual no lo operaste en su momento? Simplemente sostenerlo de la forma en la cual se dio la información.
Evidentemente, por eso te digo que hay que tener siempre no solo una veladora prendida, sino dos o tres veladoras prendidas al mismo tiempo, en la cual tú puedas, precisamente, si no llegó la información al tribunal por un lado, pueda precisamente hacerse de otra manera. Muy bien, juega. Y la refutación es la comparativa de los hechos que hemos venido platicando hasta lo que es este momento. Si siempre recuerden tus alegatos de cierre, debe haber una refutación. No voy a profundizar mucho en este punto en relación a que lo vamos a retocar cuando hablemos de técnicas de litigación avanzadas, que será otro de los temas que nos ocupará el curso. Por el momento, simplemente te tengo que decir que siempre debes de tener estrategias de refutación planteadas. Bien. Y vamos a ir precisamente a lo que es el ejercicio 3. El ejercicio 3 no es otra cosa que ver qué tanto tus proposiciones fácticas, después de haberlas graduado con todo el sistema estratégico que hemos platicado en esta sesión, te puede llevar a predecir o a obtener una resolución adecuada. Te voy a presentar una propuesta de las proposiciones prácticas de las partes, ¿sí? Repito, yo lo hago rápido, tú puedes ponerle pausa al video, puedes tomarle foto para revisarlas con más detalle, para hacer lo que es el ejercicio. Muy bien. Estas son las proposiciones fácticas que se derivan del ejercicio hipotético que hace el actor, la actora, dentro del caso hipotético que estamos planteando. Bueno, y estas son las proposiciones fácticas que hace precisamente la demandada o los demandados en ello. Tú las podrás revisar con más calma. Si quieres profundizar más cómo se dan, puedes ir directamente al caso hipotético. Bien. Entonces, vamos a evaluar en esta parte lo que es el ejercicio, la solidez y pronosticar lo que es el fallo. ¿Sí? ¿Cómo las vas a evaluar? De acuerdo a las diapositivas anteriores, vas a comparar qué tan sólidas son, qué tanta acreditación tienen, qué tanto pueden subsistir a una comparativa entre unas y otras, asumiendo que cada parte obtuvo lo que pretendía con cada una de las que fueron las pruebas. ¿Sí? Hay problema, estoy adelantando en ello. En concreto, voy a regresar un poquito. ¿Sale? Y de ahí puedes obtener lo que es tu posible respuesta, ¿sí? En ello, yo te pido que independientemente que la respuesta esté dada en lo que es este video, ¿sí? Trata tú de obtenerla primero y luego compararla. Trata de comparar lo que es tu respuesta con ello. No vamos a resolver el ejercicio aquí, lo vamos a dejar para que tú lo hagas directamente ya en la tranquilidad, en algún momento que tengas. Probablemente lo abarquemos dentro de lo que es la siguiente sesión sincrónica, dentro de las narrativas. Va a ser muy importante hablar de estrategias en la siguiente sesión. Trataremos de hacer algunas prácticas a lo que es el respecto de ello. ¿Sí? La probable respuesta, ¿sí? Es la siguiente. La voy a dejar precisamente aquí en pantalla, ¿sí? Y si te fijas, es muy congruente con la respuesta que nos dieron de el grado de nivel probatorio, ¿sí? Las proposiciones fácticas que subsisten a un análisis de acuerdo al que estamos presentando aquí serían las de la parte factorial. Pero esta es una propuesta, la hizo la inteligencia artificial y no forzosamente está bien, ¿eh? Te pido por favor que tú lo analices y que me digas si tiene precisamente razón o no. Esta parte no la corregí. Esta parte la puse tal cual la presentó la inteligencia artificial con los errores o defectos que pueda tener. Y te pido que en la sesión sincrónica de mañana tú me ayudes a corroborar si esto es correcto o no lo es. Muy bien. Juega. Si esto fuera correcto, te llevaría a un alegato precisamente de cierre en el cual tú tienes que sostener cuatro cosas de acuerdo en el discurso, en el estilo de discurso jurídico que tú hayas optado. Juega en ese sentido. Entonces, te va a llevar precisamente a acreditar, primero, que hubo una relación laboral, esa es la primera parte de tu alegato. Segundo, que hay un despido injustificado, ¿sí? Tercero, que el demandado no acreditó que las cosas hayan pasado de una manera distinta. Conclusión, sentencia condenatoria. En cualquier estilo jurídico se tiene que basar tu alegato de cierre, en este caso hipotético, en estas tres proposiciones fácticas.
En esto termina todo lo que hicimos precisamente en lo que es el juicio y sería considerado de manera exitosa. Muy bien, con este ejercicio concluimos nuestra primera sesión de clase asincrónica en el tema de estrategias de preparación para el desahogo de las técnicas de litigación oral. Espero que te haya sido de utilidad. Por favor, te pido que el día de mañana que tengamos nuestra sesión sincrónica, todo lo que no hayas entendido me lo preguntes, estoy aquí para servirte y en la experiencia que tenemos nosotros, estamos dispuestos a compartirlo todo con ustedes. Te agradezco muchísimo la atención que diste a este video el día de hoy. Por el momento no me queda otra cuestión más que despedirme de ti y nos vemos en el próximo video. Excelente día, excelente tarde, excelente noche, estés donde estés. Nos vemos.